Hola, somos el equipo 1 compuesto por Omar Contreras, Fernanda Gómez, Ailín Sanabria, Valeria Ávila, Alicia Gutiérrez y Shawn Aguilar. Y en esta ocasión les hablaremos acerca de los carbohidratos. Los puntos que tocaremos son definición, clasificación en función de su producto de hidrólisis, clasificación de los monosacáridos, concepto de carbono asimétrico, hemicetal y mesetal, proyecciones de Fischer a estructuras de Howard, muta-rotación, actividad óptica, principales monosacáridos, qué es un glucósido, principales disacáridos y principales homopolisacáridos. Comenzaremos definiendo qué son los carbohidratos. También llamados glúcidos, los carbohidratos son biomoléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las moléculas orgánicas más abundantes de la naturaleza. Actúan como una fuente de almacenamiento de energía y como un componente estructural de muchos organismos, entre otras funciones. De acuerdo a su producto de hidrólisis, los carbohidratos pueden clasificarse como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, lo que son los azúcares más simples como la glucosa, son las moléculas monoméricas más sencillas, es decir, no pueden ser fragmentadas. Los disacáridos producen dos moléculas de monosacáridos por hidrólisis. Un ejemplo de esto es la sacarosa. Los oligosacáridos producen de 2 a 10 unidades de monosacáridos. El grupo más simple de estos son los disacáridos. Y por último, los polisacáridos, que se les llama así cuando forman más de 10 moléculas de monosacáridos por hidrólisis. Ejemplos es el almidón y el glucógeno. Pasando a la clasificación de monosacáridos de acuerdo a su grupo funcional y su número de carbonos, vamos a ver lo siguiente. Comenzando por la clasificación de acuerdo al grupo funcional, veremos que los carbohidratos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los cuales son las aldosas y las cetosas. Como bien nos dice su nombre, una aldosa va a tener un grupo aldehído y una cetosa un grupo cetona. El aldehído va a ser el carbonilo unido a un hidrógeno y la cetosa será el carbonilo unido a dos radicales, los cuales pueden o no ser iguales. Como vemos en esta imagen, tenemos ambas representaciones de la glucosa, tanto en su forma dextro como en su forma levo, y podemos ver que en el carbono número 1, el cual está representado por un vértice, cada vértice de esta estructura representa un carbono, veremos que el carbono 1 posee el grupo carbonilo, ese grupo carbonilo, y este grupo carbonilo está unido a un hidrógeno. Por tanto, estamos hablando de una aldosa. Ahora, si nosotros nos fijamos en esta estructura, que es la estructura de una fructosa, veremos que nuestro carbono número 2 está representado por el grupo carbonilo y este carbonilo está unido a dos radicales que pueden o no ser iguales, por lo tanto, esta es una cetosa. Y se les agrega el sufijo osa porque pues todos los carbohidratos se caracterizan por esto dentro de su nombre, ¿no? Así será más fácil identificarlos. Si nosotros pasamos a la clasificación, de acuerdo a su número de carbonos, bastará con contar la cantidad de carbonos que forman a la molécula y agregarles el sufijo osa, como veníamos diciendo, ¿no? Por tanto, la ribulosa, que posee 5 carbonos representados por cada uno de los vértices dentro de la molécula, será una pentosa, y la fructosa, que posee 6 carbonos, será una hexosa. Se pueden juntar ambos nombres, tanto de acuerdo a su cantidad de carbonos y a su grupo funcional, y pues ya se les dice aldo o ceto y se les agrega la cantidad de carbonos y después el sufijo osa. Por tanto, como podemos ver en esta imagen, todas son cetosas, por lo que la ribulosa sería una cetopentosa y la fructosa una cetohexosa, ¿no? Por su cantidad de carbonos, que es 6, y la de la ribulosa 5. Y ahora pasamos un poco a lo que es la isomería en los monosacáridos. Me parece importante comenzar con definir qué es la quiralidad. Y la quiralidad será básicamente la propiedad de la molécula de no ser superponible. Como nosotros podemos ver en esta imagen, al poner nuestras manos ambas volteándose al mismo lado y las ponemos una sobre la otra, estas no serán superponibles. Esto quiere decir que al ponerlas una sobre la otra no serán iguales. En moléculas aquirales o en objetos aquirales, al ponerlos uno sobre el otro, estaremos viendo exactamente la misma estructura, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con el frasco que podemos ver en la imagen. Y lo mismo va a pasar dentro de las moléculas. Y esta quiralidad estará dada por centros quirales, que básicamente estos centros quirales son carbonos asimétricos o carbonos quirales, los cuales poseen 4 átomos, 4 sustituyentes que son diferentes. Como podemos ver en esta imagen, ninguno de los 4 sustituyentes que están formando enlaces con el carbono son iguales. Podemos ver un grupo de metano, a los hidrógenos y este tipo de moléculas, ¿no? Que al final no son iguales, por lo que este carbono sería un carbono quiral. Ahora, en esta estructura que estamos viendo a una molécula de glucosa, vamos a ver, para empezar, vamos a observar que tiene un grupo aldehído, ¿no? Y si nos fijamos en el carbono número 1, sabemos bien que los carbonos pueden formar 4 enlaces. Sin embargo, 2 de los enlaces de este carbono número 1 están siendo dirigidos hasta el oxígeno, por lo cual sus 4 sustituyentes sí poseen
una misma molécula, vaya. Estamos utilizando dos de nuestros enlaces para dirigirlos a una sola molécula, por lo cual los 4 sustituyentes sí son iguales en alguna parte, ¿no? Por lo cual este no sería un carbono quiral porque estamos utilizando, como bien digo, dos de los enlaces para dirigirlos a una sola. Estamos repitiendo de sustituyente, por lo cual este no podría ser un carbono quiral. Unido a esto de la quiralidad y de los carbonos, me parece importante nombrar los isómeros ópticos. Pues los isómeros ópticos es esto mismo que veíamos, es esto que veníamos hablando, ¿no? De que no se puede superponer la molécula. Esto de los isómeros ópticos está dado por la quiralidad. A los isómeros ópticos también se les conoce como enantiómeros. Y si vemos, aquí estamos viendo a la glucosa en su forma dextro y en su forma levo, y podemos ver que lo único que cambia es la distribución espacial de sus alcoholes. Podemos ver que de un lado están del lado izquierdo y del otro en el derecho. Sin embargo, están unidos al mismo carbono, únicamente en un lado distinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Omar Contreras y yo les voy a hablar de la ciclación de los glúcidos o carbohidratos. Y para hablar sobre ese tema es necesario que comprendamos los siguientes conceptos, que son hemiacetal y hemicetal, que van a ser los enlaces que vamos a tener a la hora de ciclar las estructuras básicas de los carbohidratos. Vamos a comenzar con la definición y pues para que sea más comprensible vamos a descomponer las palabras en sus componentes más básicos. En este caso tenemos al prefijo hemi, que significa mitad o medio, y vamos a tener acetal o acetal dependiendo del caso. Ahora vamos a ver hemiacetal y hemicetal. En este caso ya hemos definido que hemi significa mitad, por lo tanto vamos a tener que estas estructuras van a ser iguales a estas estructuras pasadas, pero incompletas. En este caso vamos a tener, en lugar de los radicales que teníamos aquí arriba, vamos a tener hidrógenos. Esto va a ser importante debido a que pues la ciclación se va a llevar, como ya lo mencioné, de manera hemiacetálica o hemicetálica. Los hemiacetales corresponden a la unión de un aldehído con un grupo alcohol, como es el caso que tenemos aquí de la glucosa. Vamos a tener que la ciclación se va a llevar a cabo entre el penúltimo carbono de la estructura básica lineal, que va a tener aquí a su OH, que en este caso esto me va a estar formando mi grupo alcohol. Este se va a unir al grupo aldehído, que va a ser este que tenemos aquí, y pues van a formar un hemiacetal. Y en el grupo de los hemicetales van a estar formados igual el penúltimo carbono con su hidroxilo, con su grupo OH, van a ser el alcohol, y se van a unir a la acetona, en este caso, que va a estar aquí, que va a ser a la C con el doble enlace hacia el oxígeno, que es el grupo carbonilo, y un radical de cada lado. Ahorita voy a explicar más a fondo cómo se lleva a cabo la ciclación. Ok, ahora vamos a hablar de la ciclación de las aldosas. Y bueno, una aldosa va a ser un azúcar, un carbohidrato, un glúcido que va a tener en su estructura un grupo aldehído, como es el caso de la glucosa, y aquí tenemos al grupo aldehído. Entonces, como ya les había mencionado, la ciclación se va a llevar a cabo de la siguiente manera. El oxígeno que está unido al penúltimo carbono se va a unir al carbono del grupo aldehído que está aquí. Este hidrógeno se va a perder y se va a ir hacia este oxígeno que está aquí. Entonces, ya que tenemos este OH aquí, vamos a perder uno de los enlaces que teníamos aquí con el oxígeno, y ya va a quedar de esta forma la ciclación. Teniendo ya esta estructura de aquí, podemos pasar a la figura geométrica, que en este caso vamos a tener como resultado un hexágono. Nuestro punto de referencia para comenzar a dibujar va a ser el oxígeno, y tenemos que revisar si estamos trabajando con la orientación dextro o levo. En este caso es dextro, por lo tanto vamos a comenzar a organizar los carbonos en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a tener aquí al carbono número 1, al 2, 3, 4, 5 y 6. Y también es importante mencionar, todo lo que está del lado derecho en la estructura lineal se va a acomodar hacia abajo, y todo lo que está del lado izquierdo se va a acomodar hacia arriba. Y otra cosa para comenzar a dibujar nuestra estructura cíclica es que tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando con la estructura alfa o la estructura beta. En este caso, ya sea alfa o beta, nos va a indicar en qué sentido se encuentra nuestro grupo hidroxilo, o sea, el OH del carbono con el que estamos trabajando. En este caso tenemos a la alfa, por lo tanto el hidroxilo va a ir a la parte de abajo. Entonces tenemos el carbono número 2 con este OH hacia la derecha, por lo tanto va hacia abajo, y el hidrógeno que tenemos aquí está del lado izquierdo, por lo tanto va hacia arriba, y así va a suceder con el resto de los carbonos. Continuamos con el tema de proyecciones de Fisher a estructuras de Howard.
Bien, una vez que tenemos nuestra estructura de Fisher numerada y con la indicación de la ciclación, lo primero para hacer nuestra proyección de Haworth es identificar el anillo que se va a utilizar de acuerdo al número de carbonos que tengamos. En este ejemplo tenemos 6 carbonos, por lo tanto utilizaremos el anillo de 6 miembros y el oxígeno va a corresponder al vértice superior derecho. También podemos indicar de una vez los enlaces de los carbones en cada vértice. Ahora, al primer carbono se le denomina anomérico porque nos va a indicar si es alfa o beta. Si en la proyección de Fisher tenemos al OH hacia la derecha, se va a colocar hacia abajo. Por el contrario, si está a la izquierda, se dibuja hacia arriba en la proyección de Haworth. Cuando está arriba quiere decir que es alfa y si está abajo es beta, como se indica abajo en la diapositiva. En el ejemplo pasado veíamos cómo una aldosa se presentaba en una proyección de Haworth y en este podemos observar una cetosa. Lo único que hay que destacar aquí es que entre los carbonos que se hace el ciclo va del 2 al 5 y es por eso que el carbono 1 va afuera y ya depende si es alfa o beta, se colocaría hacia abajo o hacia arriba. Y mencionaremos ahora el concepto de mutarrotación. La mutarrotación es cuando los monosacáridos pueden experimentar una interconversión entre las formas alfa y beta, utilizando como intermediario la estructura de cadena abierta. A este proceso es el que conocemos como mutarrotación. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos a la número beta y a la número alfa. Ahora hablaré de los monosacáridos, fuente natural de obtención y sus funciones. Los monosacáridos que explicaré son la glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa es el monosacárido más abundante y lo podemos encontrar en jugos de fruta, hidrólisis de almidón, azúcar de caña, lactosa y manosa. Va a participar en procesos metabólicos y es la principal fuente de energía de uso rápido para el cuerpo humano. La fructosa se encuentra en jugos de fruta, miel, hidrólisis de azúcar de caña y la isomerización enzimática de jarabe de glucosa para manufactura de alimentos. Se metaboliza a glucosa en el hígado y es utilizado para la síntesis de triglicéridos y producción de energía. La galactosa se obtiene de la hidrólisis de la lactosa, se metaboliza a glucosa y se sintetiza en la glándula mamaria para la síntesis de lactosa a la leche. También es parte de glucolípidos y glucoproteínas. Ahora les hablaré acerca de los disacáridos. Estos son carbohidratos formados por dos moléculas de monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Se caracterizan por ser solubles en agua y tener un sabor dulce. Son fuente de energía para la célula y almacenan energía a corto plazo en plantas. Sin embargo, en nuestro organismo no se pueden absorber como tal, sino que necesitan que se hidrolicen en monosacáridos, para así obtener energía y llevar a cabo las reacciones químicas del organismo. Ahora, entre sus ejemplos se encuentra la sacarosa. Este es el conocido como azúcar comercial. Se compone por una molécula de glucosa y una de fructosa, y se obtiene principalmente mediante las plantas superiores como la remolacha azucarera y la caña de azúcar, aunque también es un producto importante en la fotosíntesis de las plantas. Ahora bien, la trealosa está formada por dos moléculas de glucosa unidas mediante un enlace glucosídico por los grupos OH de los dos carbonos anoméricos. Este se encuentra presente en la naturaleza como champiñones, setas y en la hemolinfa de los insectos. Además, es catalizada por la enzima trealasa. Ahora, la maltosa es conocido como el azúcar de Malta, aunque también se encuentra en las semillas. Este también se puede obtener por hidrólisis del almidón. Posee dos moléculas de glucosa unidas mediante un enlace tipo alfa 1,4. Ahora, la celobiosa no se encuentra libre en la naturaleza, pero se obtiene mediante la hidrólisis de la celulosa. Está formado por dos moléculas de glucosa unidas por el enlace beta 1,4 y es catalizado por la hemosina. Tanto la maltosa como la celobiosa son diastómeros, por lo que solo difieren en la estereoquímica del carbono anomérico del enlace glicosídico. Ahora, la lactosa está compuesta por D-galactosa y D-glucosa, mediante un enlace beta 1,4. Este se extrae de forma purificada a partir de leche de vaca y suero de quesería. Sin embargo, es importante porque tanto en lactantes como en niños de corta edad no solo aporta energía, sino que facilita el desarrollo de la microbiota intestinal, aumenta la disponibilidad de calcio y de otros elementos minerales y aporta galactosa directamente utilizable para el desarrollo del sistema nervioso. Ahora hablaremos de los 4 principales homopolisacáridos. El glucógeno y el almidón son homopolisacáridos de almacenamiento, unidos por enlaces alfa 1,4, pero en caso del glucógeno posee ramificaciones alfa 1,6. La celulosa y quitina, unidos por enlaces beta 1,4, son homopolisacáridos estructurales. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento. Funciona de reserva de glucosa en animales y en humanos. Este lo podemos encontrar almacenado en el hígado y en los músculos. El almidón es un carbohidrato muy importante en la dieta ya que se encuentra en cereales y tubérculos como en la papa o el arroz.
Así como en legumbres y verduras, tiene función de reserva energética en plantas. La celulosa se encuentra en plantas leñosas y fibrosas como árboles y las hierbas. Tiene función estructural o de sostén de las paredes de las células vegetales. La quitina está repartida en diversos reinos de organismos vivos. Está en mayor cantidad en los animales invertebrados, siendo parte del exoesqueleto de artrópodos y moluscos. Los carbohidratos son compuestos los cuales constituyen una fuente principal de energía para el humano, animales y plantas. Pueden adoptar forma alfa o beta y conformación de anillos. Participan en procesos metabólicos importantes, algunos tienen funciones estructurales, molecularmente ayudan a formar nucleótidos y también pueden funcionar como marcadores de identificación.